You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna... Bueno, almorzadores, vamos a probar el bocadillo estrella. ¿Cómo se llama el bocadillo, Jesús? No le hemos puesto nombre, ¿No ¿no? le hemos puesto nombre? Bueno, sí, le hemos puesto nombre. Es Almuerzos Populares, ¿no? Vaya, qué sorpresa. El bocadillo de Almuerzos Populares. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, esto tiene su historia, las cosas como son. Desde el mes de abril nos conocimos dándole vueltas aquí a cuál es tu bocadillo preferido, entre todo. Y bueno, aquí hemos hecho unas cuantas muestras después de un proceso creativo ahí largo, que llevamos ahí unas horitas hoy. Unas cuantas y varios días. Y varios días. ¿Qué premisa tenía que tener el bocadillo? Sobre todo emplear el pan tuyo, que como visteis en un vídeo es el mejor pan que he probado hasta el momento, que tuviera un sabor intenso, que fuera de carne y pues que tuviera ese contrapunto dulce, ¿no? De la cebolla caramelizada, ese sabor también de las setas. La yema que te gustó mucho. Es una barbaridad y nada, yo quiero... Sobre todo que tuviera garra, fuerza. Que sea potente y que os diera mucha envidia ver el vídeo ahora en estos momentos y que penséis, joder, yo quiero estar ahí probándolo. Pues ya sabéis, tenéis que venir aquí al PC de Gourmet, a la casa de Jesús, probar el bocadillo de Almuerzos Populares y dejarnos vuestros comentarios, ¿no? Bueno, ahora que vean nuestras caras, porque nosotros mucho probar, pero eso, o sea, mucho hacer. Se pero vienen palabrotas como joder, pero bueno, lo normal, ¿no? A ver, realmente, mira, todos estos, al final las pruebas que hemos hecho ahí todos estos son iguales, pero la única diferencia, que aquí teníamos nuestras dudas con el tema del pimiento, si le poníamos no, a quien le repita, a quien no. Yo creo que igual vamos a dejarlo abierto al cliente. El bocadillo va a ser sin pimiento, pero si alguno de aquellos quisiera, oye, pimiento de padrón, pues listo, ¿vale? Este hay que reconocer que se ha quedado mucho más crujiente. Es el que hemos dejado ahí en el horno un ratito, se ha quedado más crujiente, pero bueno, vamos al lío, vamos a coger uno cada uno y empezamos. A ver cuáles son nuestras caras. Tú esos dos para ti, que tú eres el tema. Voy a probar primero este. Haz los honores, ¿Quiere? Es que me da pena hasta morderlo. ¿Verdad? Sí. Y yo tengo hambre, ¿eh? Guay. Vamos a ver, va. Venga. Vaya crujiente, ¿no? Joder. No, a ver, está un poco mal dicho que nosotros digamos que está bueno porque parece que... Sí. ¿No? Pero lo bueno es que cuando vienen demostramos que lo que es un bocadillo... Yo de todas formas necesito otro bocadito para mucha fuerza. cogerle el sabor. Así es. El primero es como que solo pan, ¿verdad? Siempre pasa eso, ¿eh? La primera punta es solo pan. Yo he cogido chicha, ¿eh? Joder. Tú ya has cogido chicha, ¿no? Eso porque has mordido más para adentro, más profundo. Yo voy ahora también a coger el profundo, ¿eh? La cebolla la tengo aquí. La seta. Oye, el caldito ese que le hemos puesto a la carne. De rabo de toro. Qué bueno. Se nos han olvidado las servilletas. Eso es un detalle. Somos unos ansias. Exacto, y nos ponemos enseguida a comer. Bueno, claro. Nosotros, como a este señor le gusta mucho el bocadillo de rabo de toro, pues yo pensé, oye, si esto está hecho de carrilla, bueno, lo vas a explicar luego detalladamente, pero bueno, puedo decir rápido. Está hecho con una carrilla añojo, le hemos añadido cebolla caramelizada, pero caramelizada con miel, no normal. Le hemos añadido las setas, los boletus y setas de temporada. Y luego para darle, aparte de la yema confitada y todo esto, para darle mucha más fuerza, hemos cogido el guiso del rabo de toro nuestro, todo el caldo que suelta, lo hemos licuado y se lo hemos puesto añadido por encima
Con lo cual ahora es como Ese sí el punto. una carrera. Es verdad que haciendo todas las pruebas, en el momento hemos echado eso por encima, nos ha dado la vuelta Sí, a la sí. cabeza del Bueno, bocadillo. Los tres ha sido a la vez. Sí. Así, este es el bocadillo que tenemos. Yo no quiero hablar más, lo que quiero es acabarme el bocadillo y pedirte otro, Jesús. ¿Notáis la. ¿Notáis que se ha quedado caramelo puro la cebolla? Mm. O sea, está textura de caramelo total, ¿verdad? Qué bueno. Mira que yo soy de comer poco, ¿no? A guardar la línea, pero. Pero vamos, es que esto requiere que pues que no lo comamos. Espectacular. Yo creo. ¿Y la yemita qué? Bueno, ahí Untada sobre el pan como si fuera paté. hemos hecho dos tipos de yema. La yema de con 7 días fermentando y luego le hemos echado aparte por encima la yema normal, la que está confitada y trabaja a 80 grados. Ahora, claro, la yema de abajo, aunque parezca que no, esa parte cremosa que te queda ahí en la punta de la lengua, realmente es esa yema que le ha dado ese equilibrio total al bocadillo. Y si te das cuenta, le ha creado la capita esta hermética para que no se haya mojado tanto con el caldo, Eso es. ¿sí o no? Y entonces está. Mantiene sus propiedades. Exacto, es otra cosa. Mira el pan crujiente. Mira. ¿Va por vosotros? Almorzadores. Oye, pues. Oye, ¿y si brindamos por el bocadillo? Vaya. Sí, señor. Yo creo que eso es lo que faltaba. Bueno, brindamos por. Oye, han sido mes de abril, mitades. Y hoy es. ¿20? Hoy es 21. 21 de octubre. octubre. El tío se ha tirado 4 meses para hacer un bocadillo. Pero bueno, al final ha salido lo importante era y que fuera lo que que queríamos. naciera bien, con mucho mimo, mucho cuidado y que fuera pues, un bocadillo espectacular. Eso sí que es verdad. En la línea pues, de este local, ¿no? En la línea. Lo que nosotros buscamos era algo que fuera muy personal tuyo y también que fuera con nuestra línea de bocadillos, de cosas especiales y demás. Y oye, hay que reconocer que este bocadillo, excepto que lo copien, Exacto. bueno, yo creo que ni aun copiándolo pueden hacer lo No, mismo. No. Tiene su secreto. Tienen nuestras cosillas que al final Mucho se ha mimo, quedado. mucho cariño. Exacto. Bueno, Bueno. va por vosotros. Gracias. Venga.